También se habla de que Dios iba a hacer algo nuevo sobre su pueblo Israel en los capítulos 40 al 48. Si ustedes siguen del capítulo 49 al 55, habla del siervo cumpliendo la misión de Dios. Habla de restaurar a Israel y de que Israel iba a ser la luz a las demás naciones. Acá es donde ya se habla del Mesías viniendo, el ungimiento del Mesías, cuál iba a ser el propósito del Mesías para Israel y para las demás naciones usando a Israel. Se habla en estos capítulos que iba a ser rechazado este Mesías, iba a ser muerto, pero que iba a resucitar de entre los muertos y que iba a vivir una vez más. Los capítulos 56 al 66 de Isaías hay un resumen y se habla de los siervos heredando el reino de Dios. Los impíos, hablando de los pecadores, ellos serían eliminados, todos conocemos eso a través de la palabra de Dios, y la nueva creación de Dios iba a ser entregada al pueblo de Dios o a todos aquellos que sirvieran a Dios. En resumen, el libro de Isaías tiene mensajes muy puntuales. Primero, un mensaje de juicio sobre Israel que se repite en varios de sus capítulos. ¿Por qué? Por el pecado de Israel. ¿Cuál es el pecado de Israel? Abandonar continuamente a su Dios en sus prácticas religiosas. Idolatría a otros dioses que no son dioses, abandonar su devoción a Dios y evidentemente todos conocemos lo que el libro de Deuteronomio menciona acerca de las consecuencias de la desobediencia y las bendiciones de la obediencia. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios y solo a Él honrarás y solo a Él servirás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Cuando Israel cae en apartarse de su Dios y seguir a otros dioses, no puede el pueblo de Israel esperar que Dios lo bendiga, porque van a venir las maldiciones que Dios dejó establecidas cuando su pueblo pecara, idolatrando, fornicando con otros dioses, menciona la Biblia, o yendo detrás del adulterio, lo menciona, acerca de Israel adorando a otros dioses que no son dioses. Pero después del juicio, en varios de esos capítulos del libro de Isaías, vemos cómo hay un mensaje de restauración y de esperanza para Israel. ¿Cuál iba a ser esta esperanza? El advenimiento del Mesías, el enviado de Dios que iba a traer salvación a Israel e inclusive salvación a las naciones alrededor de Israel, siempre y cuando estas naciones adoptaran o aceptaran las leyes de los israelitas. Si lo pasamos a nuestros tiempos, es lo mismo con la iglesia o el Israel espiritual que somos nosotros la iglesia. El mismo mandamiento de Deuteronomio para el pueblo de Israel se ve reivindicado para nosotros. Si yo como hijo de Dios violo una ley de Dios, en este caso adorando imágenes y no solo a mi Dios, sirviendo a otros dioses que no son dioses y desvío mi servicio de mi Dios, no puedo yo esperar como el Israel espiritual, como iglesia, que Dios me bendiga. Lo que va a venir sobre mi vida van a ser consecuencias negativas de la maldición por haberme apartado como lo hizo Israel en el Antiguo Testamento. Pero la esperanza también vino para mí como nación gentil en el Antiguo Testamento. Nosotros éramos gentiles y la esperanza llegó a nosotros, que fue que vino el Mesías, no tan solamente para el pueblo de Israel, sino para nosotros los gentiles y todos aquellos que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, somos parte del Israel espiritual. Así es que se puede aplicar el libro de Isaías con estos mensajes, generalizando en su libro juicio en contra del pecado, condenación en contra del pecado, exilio de su nación a otras naciones. ¿Lo podemos aplicar a nuestra vida? Por supuesto que sí. Vamos a ir avanzando para no quitar tiempo después para la reunión del culto. El segundo profeta, Jeremías. ¿Qué significa el nombre Jeremías?
exaltación del Señor. Quiere decir que cuando la madre llamaba a su hijo a cenar, le decía, exaltación del Señor, ven a cenar. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo sería si Dios a los más jóvenes les permite tener un hijo o una hija, ponerle un nombre bíblico que tiene un significado especial para Dios. Y no un nombre común y corriente que posiblemente no sepamos el significado y estemos diciendo cualquier cosa de él. Interesante, los judíos sabían mucho de esto. Nació en Hanok, en el reino de Judá, en 650 a.C. Hijo del sacerdote Hilcías. Él venía de una familia de ministros, ¿sí? Ejerció el profetismo en el reinado del sur, en Judá. Fue encarcelado tras la caída de Jerusalén. Murió en Egipto y por sus tradiciones, según algunos historiadores, murió apedreado. Esa era una de las muertes que se les daba en Egipto a los que adoraban a otros dioses o seguían a otros dioses. Se cree que Jeremías murió a piedrazos, como decimos acá en Chile. Tomaron piedras, lo encontraron culpable de estar profetizando o hablando de un Dios que no coincidía con el Dios de los egipcios y lo mataron tirándole piedras. Como murió el primer mártir del Nuevo Testamento, Esteban. Bueno, en los capítulos